tenemos algunas preguntas que tenemos que hacernos, como siempre, al iniciar un nuevo tema. Y la primera es, ¿cuáles son las funciones del sistema cardiovascular? ¿Cuáles son las Transporte de funciones? nutrientes, oxígeno. ¿No? ¿Cuáles son las funciones del sistema cardiovascular? ¿Para qué está? Bombear la sangre y transportar oxígeno. Correcto, la principal, ¿no? Bombear la sangre, llevar el oxígeno a los diferentes tejidos, recoger el CO2 y finalmente eliminar, ¿sí? Pero también ejerce funciones de regulación. ¿Regulación de qué cosa? Regulación del pH, regulación de la presión arterial, ¿sí? Entre otras. También tiene función protectora. Por ejemplo, si bien nosotros no vemos los glóbulos rojos aquí en la clase porque lo ven en inmunología, ustedes saben que los glóbulos rojos brindan esa protección, ¿no? Esa defensa al organismo. O también en el caso de la coagulación, ¿no? ¿Protege de qué? De las hemorragias, de que no haya una pérdida importante de sangre. ¿Okay? Ahora, ¿cómo relaciona el mecanismo éxito contráctil del corazón con la capacidad de bomba que tiene? Bueno, entonces, O sea, mientras más presionas. más contracción, te voy a decir contracción. ¿Cómo relacionan el Mientras mecanismo más éxito contracciones, contráctil del corazón? Acuérdense que hablamos del músculo más cardíaco. bombeo, pues. Mientras más Nosotros ya hemos contracciones, más hablado de un bombeo. mecanismo éxito contráctil Fuerte. músculo esquelético, en este La caso sangre llega quiero a saber más sobre el lugares. cardíaco. Y con esa capacidad de bomba que tiene. Pero, Significa que las señales eléctricas se van a convertir en eventos mecánicos, es decir, en esa contracción y en esa relajación. ¿Para qué? Para que pueda bombear la sangre con una presión adecuada, ¿no? Aquí tienen las respuestas, se las he colocado. Vean qué dice, el mecanismo éxito contráctil es el proceso que va a conectar la excitación eléctrica, es decir, ese evento eléctrico del corazón, con su contracción mecánica, esa capacidad de poder contraer, ¿no? Y cuanto más eficiente sea ese mecanismo de contracción, va a ser mayor la fuerza y por lo tanto va a ser mayor la capacidad de poder bombear a la sangre. ¿Sí? Entonces, esa es la respuesta. ¿Puedo pasar la diapositiva? Sí. ¿Sí? El resultado, ustedes deben comprender que el corazón es un generador de presión y que ocurren eventos eléctricos y mecánicos necesarios para lograr la perfusión de los tejidos que comprende el organismo. Y esta palabrita de aquí, perfusión, tienen que recordar, ¿sí? Porque a veces, bueno, ustedes saben que en el parcial posiblemente yo no les voy a tomar el examen. Puede venir algún tema que diga perfusión y si no se acuerdan qué es perfusión, se perdieron, ¿no? Y la perfusión significa cómo llega la sangre a los diferentes tejidos, qué llegada tiene. Entonces, si hablan de perfusión, ustedes acuérdense. Llegada de sangre a los tejidos, a los órganos. ¿Sí? Porque después se pierde con esa palabrita. Muy bien, este es el contenido y vamos a ver. Entonces, ustedes al responder la primera pregunta me dijeron que la sangre se va a encargar de transportar el oxígeno y yo lo complementé diciéndoles que también el CO2. Efectivamente es así, por lo tanto la sangre se encarga de permitir que la sangre pueda fluir llevando sustancias que son requeridas y también sustancias que luego de un metabolismo son de desecho, que el organismo ya no las necesita y deben de ser eliminadas. En el caso de las requeridas, la principal, el oxígeno, ¿sí? Aminoácidos, glucosa, ácidos grasos, ¿no? En general lípidos, proteínas, hormonas. Cuando veamos endocrino, ustedes se van a dar cuenta que las hormonas van a estar circulando en la sangre para poder llegar a sus receptores específicos en órganos específicos, ¿sí? Se generan sustancias de desecho que el organismo ya no las necesita, deben de ser eliminadas. CO2, ácido láctico, ¿no? Productos nitrogenados, proteínas degradadas, por ejemplo la urea, ¿sí? La urea, sabemos que en el organismo se encuentra en pequeñísimas cantidades, pero ¿qué pasa si no se está eliminando de manera correcta y comienza a aumentar? Hacen ustedes un análisis de sangre
y sale que la urea está Pues, volando. En ese caso, vamos a comenzar a ver ciertos signos en el paciente. Hemólisis, por ejemplo. Puede haber hemólisis, sí, pero hay cosas muy características que nosotros vamos a ver, signos muy característicos. Por ejemplo, hay una litosis, es decir, hay un olor fuerte que se llama olor urémico, ¿no? Puede haber úlceras a nivel de la mucosa bucal, también es algo muy característico. Ustedes revisan, ¿no?, las mucosas, le levantan el labio superior y van a encontrar lesiones, encuentran estas úlceras. O bien también, ya si se complica un poco más, pueden ver incluso ictericia, pueden encontrar. Fallos en el hígado. Claro, puede conllevar a un fallo en el hígado. Entonces, comienzan a ver este síndrome urémico y el paciente muchas veces, si no es tratado a tiempo, puede desencadenar en la muerte del paciente. ¿Sí? Entonces, por eso que estas sustancias deben de ser eliminadas. Como les digo, sí podemos encontrar pequeñas trazas en la sangre, pero si está elevado, comenzamos a ver los problemas, ¿no?, que se presentan. Ahora, ¿cómo se elimina la urea? Por medio de la orina. Entonces, por ejemplo, es un felino, donde muchas veces encontramos síndromes urémicos, ya nos está indicando que hay un problema a nivel renal. No está eliminando la urea de manera correcta, ¿no? Suele encontrarse muchísimo en los gatos. Ahora, ya sabemos que la sangre, ¿sí?, va a transportar estas sustancias requeridas, aquellas que sean de desecho, a través del flujo sanguíneo. Y este flujo sanguíneo se va a dar por diferencia de presión. Tiene que haber diferencia de presión. Siempre va a ir de mayor a menor presión. Siempre. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de difusión? Para que pueda pasar de un lado al otro lado de la membrana, también era de mayor a menor concentración. En este caso es de mayor a menor presión, para que pueda haber un buen flujo sanguíneo, ¿no? Y justamente hablando de difusión, vean que esta difusión, es decir, este transporte de estas sustancias requeridas o de desecho, se van a dar a nivel de los capilares, ¿sí?, que es nuestro sistema de difusión. Quiere decir que, por ejemplo, si necesitamos que quede el oxígeno en una célula, ¿no?, entonces va a ir de los capilares al intersticio hacia las células. Se genera CO2 y en este caso va a ir al otro lado, de las células al intersticio y hacia los capilares. Por eso vemos aquí que nos colocan las flechitas en ambos sentidos, ¿sí?, aquí y aquí. Entonces, ese intercambio se da a nivel de los capilares. Ahora, aquí podemos ver, en ambos gráficos, nos muestra al corazón como el órgano central, es el que se va a encargar de bombear la sangre, ¿sí?, sangre que llega oxigenada desde los pulmones, como podemos ver aquí, luego del intercambio gaseoso, y va a ser distribuida a todos los tejidos, a todos los órganos, a todo el sistema, ¿sí? Ahora, nos muestra aquí un caso particular en los músculos esqueléticos. Por ejemplo, si tenemos, no sé, un caballo que está corriendo, que está en una carrera, sus músculos van a necesitar mayor aporte de oxígeno. Por lo tanto, el gasto cardíaco va a aumentar. El gasto cardíaco lo vamos a ver con detalle en la próxima clase, ¿sí?, corresponde a la clase que sigue. Pero este aumento de gasto cardíaco permite que el oxígeno pueda llegar a los músculos. ¿Por qué? Porque necesitan más oxigenación para poder realizar ese trabajo, ¿sí? Entonces, el mayor aporte de sangre va a ir, por eso aumenta el gasto cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco sería la cantidad de sangre que va a ser bombeada durante un minuto de tiempo. Entonces aumenta el gasto cardíaco. O, por ejemplo, puede llegar, aquí en nuestro otro caso, al cerebro, al encéfalo. ¿En qué momento? En el momento que ustedes se sienten a estudiar fisio, por ejemplo, ¿no?, o a leer fisio, el encéfalo, el cerebro necesita más oxígeno. Entonces el gasto cardíaco ahora va a aumentar a nivel del encéfalo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esas neuronas, para que esas células puedan funcionar de mejor manera, ¿no?, y puedan liberar glutamato de manera adecuada, GABA cuando sea necesario también adecuado, ¿no? Entonces,
allí se necesita un mayor flujo de sangre de oxígeno. ¿Ok? Muy bien. Ahora, dependiendo de las especies, nosotros vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de los peces, ellos se caracterizan por tener un natrio y un ventrículo, ¿sí? Uno y uno. Además, presentan una estructura que es no sé si se recuerdan por zoología, el bulbo arterioso. Ese bulbo arterioso es el que se llena de sangre oxigenada para poder ser distribuida a todos los tejidos, ¿no? Y la sangre desoxigenada se almacena en el seno venoso, ¿ya? Ahora, hay otras especies, como por ejemplo los anfibios, que son tricamerales, donde tienen dos atrios y tienen un ventrículo, ¿no? O por ejemplo ya en especies más arriba en la escala zoológica, como ocurre por ejemplo con los mamíferos, las aves, ciertos reptiles, ¿no? Es tetracameral, tiene 4 cámaras, 2 atrios y 2 ventrículos, ¿no? Le permite poder ejercer una función que ha sido más adaptativa, porque en el tiempo esto ha ido evolucionando, como ustedes saben, por zoología, ¿no? Ahora, ese flujo sanguíneo va a ir pasando a través de ciertas estructuras que son los vasos sanguíneos, como por ejemplo, si hablamos de arterias y de arteriolas, estamos hablando de un sistema de distribución. Se va a encargar de distribuir la sangre, se va a encargar de que la sangre pueda llegar a los diferentes tejidos y órganos, ¿sí? Tenemos a los capilares, que ya dijimos que es el sistema de difusión, es ahí donde se va a dar el intercambio gaseoso alveolar o pulmonar, en el caso de, si estamos hablando de las vías respiratorias, o a nivel tisular, si hablamos de todos los otros tejidos y todos los otros órganos, ¿sí? Y tenemos el sistema de colección que está dado por las vénulas, ¿no? Por las venas y las grandes venas, ¿no? Las venas capas. Entonces todas ellas van a permitir que se dé de acuerdo a la dirección de la corriente, nuevamente, por diferencia de presión, siempre de mayor a menor presión, ¿sí? Ahora, con esto que estamos diciendo, vean lo que dice, las venas llevan la sangre al corazón y las arterias transportan la sangre desde el corazón. ¿Por qué no al revés? Por el tamaño y la presión que necesitamos. ¿Quién tiene más presión? Las arterias, ¿no? Entonces tienen una mayor presión, lo cual les va a generar que tengan una alta resistencia, ¿sí? Una mayor resistencia, y además el tema está en su estructura. Acuérdense que las arterias más tienen gruesitas, son más gruesitas. Correcto, tienen una capa gruesa de Claro, músculo liso. ¿sí? Sí. De músculo liso, y que además tiene fibras elásticas, fibras reticulares, fibras colágenos, que le dan esa capacidad de poder expandirse, distenderse y luego regresar a su posición original, ¿sí? Por eso el flujo a nivel arterial es pulsátil. Por eso cuando tomamos el pulso de un Es en paciente, arterias. o nosotros es en las arterias, Es justamente. Es lo que permite que nosotros podamos detectar ese momento que las arterias están distendiendo, ¿sí? Entonces, vean, creo que van a tener una práctica también con la profe Fernanda, si es que ya no la tuvieron, ¿no? En donde van a tener que tomar el pulso, me parece, no sé si en ustedes o en pacientes caninos que ustedes llevan, no lo sé. Pero lo mismo, ¿no? Igualito van a detectar. Ahora, bueno, aquí en el caso de los peces, algo así a grandes rasgos, como les dije, es que vamos a encontrar un atrio, un ventrículo, encontramos un seno venoso, ¿no? Aquí el seno venoso es muy característico, que es el que va a estar recibiendo la sangre desoxigenada, ¿sí? Poco oxigenada. Ahora, yo les hablé también de otra estructura que es el bulbo arterial o arterioso, ¿no? Que en este caso es el que va a estar recibiendo la sangre oxigenada, que se ha oxigenado ¿dónde? A nivel de las branquias. Y de ahí va a ser distribuido a todos los órganos y todos los tejidos en estos peces. Para recordar un poco, cuando hablamos de sistema circulatorio tenemos que hablar de que hay una circulación mayor y una circulación menor. Vamos a empezar con la circulación menor. La circulación menor, también conocida como circulación pulmonar y también conocida como circulación de baja resistencia, ¿sí? Se debe a que la sangre va a pasar
del corazón hacia los pulmones. Y a nivel de los pulmones sabemos que tenemos a los capilares alveolares. Por lo tanto, los alvéolos, los pulmones, al tener un origen bien parenquimatoso, entonces ofrecen poca resistencia al paso de la sangre. Son tejidos muy, digamos, no tan sólidos, ¿sí? Por la misma forma que tienen. Entonces, ofrece baja resistencia al paso de la sangre. Lo mismo que los capilares, es por eso que se puede realizar ahí un buen intercambio, ¿sí? Entonces, también se conoce en serie, circulación en serie. ¿Por qué? Porque va a ir, como su nombre indica, en serie. ¿Qué significa esto? Que la sangre va a ir del corazón a los pulmones y de los pulmones regresa al corazón. ¿Sí? Entonces se denomina en serie. Y luego tenemos la circulación mayor, circulación sistémica o de alta resistencia, porque en este caso ofrecen mayor resistencia a los órganos a los que se dirigen, ¿no? Es la circulación que va a todos los sistemas, excepto los pulmones, como ya sabemos. Llega al estómago, llega al hígado, llega a los riñones, que son órganos mucho más sólidos, entonces ofrecen una mayor resistencia. Y es por eso también que las arterias necesitan una mayor presión, justamente para poder llevar la sangre hasta esos órganos, ¿no? Y también se conoce circulación en paralelo, así como en la menor era en serie, aquí es en paralelo. ¿Qué significa que sea en paralelo? Significa que la sangre que está siendo bombeada por el corazón va a llegar en el mismo tiempo, por ejemplo, al estómago, va a llegar al intestino, va a llegar al útero, al mismo tiempo. ¿Por qué no es en serie, como el anterior? Porque, ¿qué ocurriría si fuese en serie? Tendríamos, a ver, del corazón, tendría que ir primero al estómago, del estómago tendría que regresar, y del corazón iría recién al intestino, regresa y va al tercero que dijimos, útero, ¿no? Dijimos, útero. Y no ocurre eso, sino que ocurre al mismo tiempo. Por eso es en paralelo. ¿Sí? Al mismo tiempo. Ya, entonces tengan en cuenta eso. Ahora, hay excepciones. A estas excepciones se les conoce como sistema Porta. ¿Cuáles son esas excepciones? A nivel renal, a nivel visceral o hepático y a nivel del hipotálamo y la hipófisis. A nivel renal, es justo lo que venía hablando con el señor Evangelista sobre su tema de investigación, que ustedes saben que en la nefrona tenemos el glomérulo, ¿no? Y en el glomérulo sabemos que tenemos, vamos a suponer que ese es el glomérulo, tenemos a la arteriola aferente, ¿sí? Que hace que llegue la sangre, se distribuye en los capilares glomerulares, y ustedes saben que luego de los capilares vienen las venas, pero en este caso no ocurre eso, sino que tenemos a la arteriola eferente y se continúa con una red de capilares que son los capilares peritubulares, ¿sí? Que es una red donde tenemos varios capilares que van en paralelo al asa de Henle y se conoce como la basa recta. Y luego de la basa recta, ahí sí recién se continúa con la parte de las venas. Recién. Entonces hay una circulación especial. ¿Ya? Ahora, la visceral se refiere a la hepática. Y en el caso de el hígado, acuérdense que va a recibir sangre desde la arteria hepática que le va a proveer el oxígeno, pero también le llega sangre desde otro lecho vascular. ¿Cuál sería? Por anatomía. De los órganos. Sería a través de la vena porta. A través de la vena porta. La vena porta le lleva nutrientes desde el intestino, desde el estómago y desde el vaso. ¿Sí? Esas, bueno, tiene, sería la arteria, la arteria gástrica, la esplénica y la mesentérica
confluyen en esa vena porta, ¿no? En la cual termina dándole nutrientes, porque ustedes saben que a nivel hepático tenemos una infinidad de procesos metabólicos, entonces necesita de esos nutrientes que llegan sobre todo del intestino. Entonces recibe doble lecho vascular. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un sistema porta. Y tenemos el sistema hipotálamo-hipófisis, o hipotalámico hipoficiario, también conocido como encefálico, que lo vamos a ver con mayor detalle en endocrino, pero en este caso ustedes recordarán que tenemos al hipotálamo y tenemos a lo que vendría a ser la hipófisis, la anterior y la posterior, ¿sí? En este caso, esta circulación especial se va a dar entre el hipotálamo y la hipófisis anterior, solo la hipófisis anterior, en la cual permite que hormonas que se producen a nivel del hipotálamo puedan llegar a sus receptores que se encuentran en la hipófisis anterior, ¿sí? A nivel anterior. Entonces también ahí es una circulación especial. ¿Cómo qué hormonas? En realidad tienen muchísimas. No, la ¿Puede oxitocina va a la posterior. Ah, ya. ¿Pero va de frente? Va de frente, se almacena a través de axones, lo vamos a ver en su momento. Ah, ya. En este caso, llega por vía sanguínea especial este sistema porta hipotálámico hipoficiario. Por ejemplo, cuando vimos el ejemplo de feedback negativo, ¿fue con la CRH o con la TRH? Sí, sí. CRH, hormona liberadora de corticotropina. No, la otra, la hormona otra. liberadora de tirotropina. Esa. Entonces, la hormona liberadora de tirotropina se produce a este nivel. ¿Sí? Entonces, va por vía sanguínea, llega a sus receptores y se produce la TSH, la hormona Esa fue. estimulante de la tiroides. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llega? A través del sistema porta. Y vamos a ver una infinidad de hormonas, así que no se preocupen. Que lo vemos en las últimas semanas. A ver, esto ya lo hablamos. A ver, el corazón, por anatomía, sabemos que nos dicen que tiene 4 cámaras, que hay un corazón izquierdo, un corazón derecho, pero en realidad como que no es tan así, ¿no? Sabemos que tiene la forma de cono truncado, que tiene una base, que tiene un vértice, ¿sí? Como podemos ver aquí. Pero tenemos que ubicar bien, tenemos que recordar ciertas zonas, ciertas áreas para poder entender cómo se generan estas presiones, ¿sí? Entonces vamos a recordar, que ustedes me van a ayudar, que tenemos el atrio derecho, ventrículo derecho, atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, ¿sí? Eso para ubicar, que creo que es sencillo, todo el mundo recuerda esto, ¿no? Ahora, pregunto, al atrio derecho, ¿qué vasos sanguíneos llegan o qué vasos sanguíneos salen? ¿Qué me dice? ¿Llegan o salen? Llegan, ¿no? Entonces tenemos a las venas cava, ¿no? Craneal y caudal. Sí, no sé cómo la vista superior. Sí, Craneal, craneal y caudal. craneal y Craneal y caudal. caudal. Ya, craneal Superior e inferior no por humano. y caudal, Sí. ¿correcto? Llega la sangre, que está llevando una sangre poco oxigenada, que ha sido recogida de todos los sistemas, hacia el atrio derecho, pasa al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho pasa a qué vaso sanguíneo? Arteria pulmonar. A la arteria pulmonar, ¿no? Como su nombre indica, va a los pulmones, La única arteria que hay sangre intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces, en este caso nos interesa que obtengamos el oxígeno y esa sangre oxigenada va a llegar a la vena pulmonar. al atrio izquierdo a través de La vena pulmonar. venas pulmonares, ¿correcto? Entonces, sangre rica en oxígeno pasa del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo pasa ¿a dónde? A la arteria aorta. ¿Ok? Entonces, ese es el recorrido que tiene que realizar la sangre cuando llega al corazón. Ahora, de los vasos sanguíneos que hemos nombrado, ¿quién tiene mayor presión? La aorta. ¿De cuánto sería la presión? Va a variar porque, vuelvo a repetir, nosotros vemos muchas especies, ¿sí? Entonces, para hacerlo, digamos, un poco más sencillo, vamos a tomar promedios, ¿sí?
Entonces, la aorta, 120 milímetros de mercurio. Esa es su presión. Vamos a tomarlo como un promedio para poder estudiarlo, ¿sí? Ahora, de los vasos sanguíneos que nosotros hemos estado hablando, ¿quién tiene menor presión? ¿Quién tiene de todo lo que hemos hablado menor presión? Las venas cavas. ¿Alguien recuerda de cuánto es la presión a ese nivel de las venas cavas? Es entre 2 y 5 milímetros de mercurio. 2 a 5 milímetros de mercurio. Acuérdense siempre colocar milímetros de mercurio, ¿sí? Porque a veces cuando se les pregunta en el examen colocan, por ejemplo, 2 o 5, pero si no me ponen que, yo no sé si son naranjas, lápices, no sé. 2 o 3. Entonces Claro. tiene que ser milímetros de mercurio, ¿sí? 120 lucas. ¿Cuánto tiene de presión la arteria pulmonar? ¿Igual a la aorta? No. No. Bueno, no. Un poco menos. Claro. Mucho menos en realidad. Tiene entre 18 a 25 Menos de la mitad todavía. milímetros de mercurio. Nada que ver con los 120 milímetros de mercurio. No. Nada. De hecho, hay algunos libros que hablan de 15. ¿Sí? Pero la mayoría habla entre 18 y 25. Entonces no se sorprendan, pero se dan cuenta que está alrededor, ¿no? Igual es bajita, es bien bajita. ¿Y qué nos falta? Ah, las venas pulmonares. ¿De cuánto es? Va entre 5 a 10 milímetros de mercurio. 5 a 10 milímetros de mercurio. No es tan baja como la de las venas cavas, ¿no? Ahora, estas presiones es importante que ustedes se acuerden porque la próxima semana, cuando hablemos de ciclo cardíaco, ustedes ya tienen que saber estas presiones. ¿Quién tiene mayor presión, quién tiene menor presión? Para poder entender cada fase, ¿sí? Por eso les coloco hoy día a modo de repaso. Ahora, algo importante que tal vez ustedes noten, ¿no? Que ya han notado y a lo mejor lo han hablado también en anatomía, y es que, por ejemplo, las paredes del ventrículo izquierdo están más engrosadas que las del ventrículo derecho. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque ahí necesita más fuerza para enviar la sangre a todo el organismo, ¿no? Correcto. De ahí sale para todo. El ventrículo izquierdo tiene que generar mayor presión para superar la presión de la aorta. Es decir, que la sangre va a poder pasar del ventrículo izquierdo a la aorta cuando supere 120. Cuando llega a 121 se abren las válvulas. ¿Sí? Entonces de esa manera tiene que generar mayor presión que el ventrículo derecho. El ventrículo derecho solamente tiene que sobrepasar 18, 20, 22, 25 milímetros, mucho menos. Si a alguien le toca hablar sobre este tema en su producto, asegúrense de que el ventrículo izquierdo sea más grueso. Claro. Porque si están iguales, yo les digo que les van a restar puntos. ¿Sí? Entonces tener en cuenta eso. Ciertas cositas que hay que fijarse. Porque yo sé que muchas veces mandan a hacer las maquetas y es normal porque a veces no hay tiempo, ¿no? Y a veces no tenemos esa plasticidad, ¿no? Yo tampoco no La considero que creatividad no. también. Esas manualidades no es imposible, no hay nada que ver. Entonces, pero sí fíjense, ¿no? Porque ha pasado, que a veces lo hacen igualito y lógicamente les va a restar puntos. Claro. O incluso hemos visto maquetas, cuando me ha tocado estar en la práctica, que yo me acuerdo perfectamente que era el vaso y decía riñón. No. Entonces, ojito cuando las maquetas, ¿no? Y cuando los hagan ustedes también. 3 venas ahora. 3 venas. ¿Ya? Entonces, esas presiones para tenerlas en cuenta para el ciclo cardíaco. 3 arterias aorta, bien. 3 arterias. ¿Puedo pasar la diapo? Sí. Ahora, histológicamente, vamos a encontrar también capas. Listo. Tenemos primero al pericardio, Miocardio y endocardio. miocardio y endocardio. Endocardio. Parietal. Bien, el pericardio se va a dividir en pericardio Visceral. fibroso Es el otro, es el que y pericardio seroso. Ok.
Eso Y sí el se seroso, nota. ahí sí se va a dividir en lo que Se dicen nota. ustedes. Ah, celoso. En una hoja Visceral. parietal y en otra visceral. ¿Sí? El pericardio fibroso, ¿cómo está formado? Fibras, Tejido conjuntivo fibroso, ¿no? De ahí su nombre. ¿Y el seroso? Y también tejido conjuntivo, pero Puede haber tejido conjuntivo laxo, pero también hay tejido epitelial. sí. Sí. Un ¿Ok? Ahora, sí, entre sí. las hojas parietal y visceral encontramos un líquido, que es el líquido, vamos a ponerlo por aquí, líquido pericárdico. Ese líquido pericárdico actúa como un lubricante. Tengan en cuenta que el corazón, al generar el bombeo, se contrae y se relaja. ¿Sí? Se contrae, se relaja, se contrae y se relaja. Entonces, esa bolsita, que es el pericardio, entre esas dos hojas, parietal y visceral, tiene ese líquido pericárdico que actúa como un lubricante. Es lo que permite que justamente pueda regresar a su posición original. Imagínense si no hubiese ese líquido. Si fuese totalmente seco, No terminaría podría. rompiéndose. ¿Sí? Entonces, para eso está, esa es su función. Ahora, en el caso del miocardio, aquí vamos a encontrar músculo, enteramente músculo, ¿no? Músculo cardíaco, Estriado cardíaco. donde vamos a encontrar a los discos Intercalares, claro. intercalares, muy bien. Unión de cardiomiocito con cardiomiocito. Sí, ¿a través de qué? De las uniones GAP. Ajá. A través de esas uniones GAP, lo cual hace que vaya a funcionar como un sinsitio, es lo que permite que pueda contraerse en conjunto y relajarse en conjunto. ¿Sí? A través de esas señales que se transmiten a través de estas uniones íntimas. Muy bien. Y el endocardio es la capa más interna, como ustedes ya saben, que está formada por, ¿qué cosa? Encontramos también tejido conjuntivo laxo y encontramos tejido epitelial. ¿Cuál? Simple público. De ¿Cuál? Plano. Y se continúa con lo que vendrían a ser las válvulas. Y se continúa con quién? Con el endotelio de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Muy bien, entonces ya estamos ubicando, ya lo hemos hecho anatómicamente, lo estamos haciendo histológicamente también. Y vamos a ver qué más tenemos. Tenemos las propiedades. Voy a borrar por acá, cubriendo lo que... Sí, No, y la fibra de Purkinje entonces entraría en el miocardio. miocardio. Ahorita vamos a hablar de las fibras de Purkinje, no se desesperen que va a tocar hablar de ello. Vean aquí las propiedades. Las que están en color, no sé si se llega a ver, pero es un color medio celeste, ¿no? Vamos a ponerle color azul, donde vemos contractilidad, excitabilidad y relajación. Son propiedades que también las vamos a encontrar en el músculo esquelético. ¿Sí? Y aquí vamos a encontrar dos propiedades más, que vendría a ser el automatismo, también conocido como cronotropía o cronotropismo, ¿sí? Cronotropía o cronotropismo, que significa que el músculo cardíaco tiene la capacidad de poder generar su propio estímulo, tiene la capacidad de generar sus propias despolarizaciones, tiene la capacidad de poder generar su propio potencial de acción, tiene la capacidad de poder generar sus propios latidos. Es por eso, ya esa práctica no se hace, pero hasta hace algunos años extraíamos el corazón de un sapito y lo colocábamos en una placa de Petri que tenía suero y ese corazón seguía latiendo. ¿Sí? Y eso se debe a que tiene automatismo. ¿Quiénes le proveen ese automatismo? Las células marcapaso. ¿Sí? Las células marcapaso son las que van a permitir que ese corazón pueda generar sus propias despolarizaciones, potenciales de acción, latidos. ¿Sí? Ahora, posiblemente, ya a partir de aquí, tanto en la teoría como en la práctica, van a empezar a escuchar, por ejemplo, cronotropismo positivo, cronotropismo negativo. ¿Qué significa esto?
Cuando hablamos de automatismo, y como les dije, genera sus propios latidos cardíacos, quiere decir que genera su propia frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer, esto es una suposición, ¿no? Que en un perro los latidos cardíacos en general, porque también vemos que hay muchas razas y eso va a ir variando, vamos a suponer que es de 80 a 120, ¿sí? Latidos por minuto. Si está por encima de 120, hablamos de cronotropismo positivo. Significa que tiene taquicardia, que su frecuencia cardíaca está aumentada. Si está por debajo de 80, hablamos de cronotropismo negativo. Quiere decir que tiene bradicardia. ¿Sí? Entonces ustedes ya saben, hablando de cronotropía, se refiere a la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Y puede ser positiva o puede ser negativa. Y esa es la principal propiedad que tiene por esas células marcapasos, de las cuales vamos a hablar en un ratito más. Ahora, la siguiente es la conductibilidad. Conductibilidad, que se conoce como dromotropía o dromotropismo. En este caso, dice que la señal puede ser conducida, de ahí el nombre de conductibilidad, permite propagar la excitación, la estimulación. Entonces, una vez que se ha estimulado, se va a conducir a toda la fibra. ¿Sí? Ahora, igual que en el músculo esquelético, hay contractilidad, o también llamado inotropismo, y cuando hablamos de fuerza de contracción, estamos hablando de inotropismo o inotropía. Fuerza de contracción. Entonces aquí también podemos encontrar inotropismo positivo, inotropismo negativo. Aumenta la fuerza contráctil, disminuye la fuerza contráctil. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la adrenalina? Que aumentaba la frecuencia cardíaca y aumentaba la fuerza de contracción. Entonces quiere decir que la adrenalina genera cronotropismo positivo e inotropismo positivo. ¿Sí? Entonces, ojo con esos términos porque, como les digo, ya ahora van a empezar a hablar o a escuchar esos temas, ¿no? O esas palabras. Entonces, contractilidad significa que tiene la capacidad de generar, ¿no?, a través de la actividad electroquímica, que se convierta en energía mecánica, que pueda contraerse y que lógicamente después pueda relajarse con la siguiente propiedad, ¿no?, que es relajación, lucitropismo. Luego de que se contrae, se genera una adecuada relajación. Y la otra es la excitabilidad o batmotropismo o batmotropía, que como toda célula excitable tiene la capacidad de contraerse ante un estímulo. ¿Okay? Eso significa. Entonces estas son las propiedades que vamos a encontrar a nivel del corazón. Ahora tenemos el sistema de